cuál es la razón fundamental por la que el pueblo judío no reconoce a Jesús como su Mesías esperado? Esta interrogante ha fascinado a historiadores, teólogos, académicos y personas curiosas durante milenios enteros. A simple vista, podríamos pensar que se trata únicamente de una diferencia religiosa superficial, pero la realidad es muchísimo más compleja y profunda. La respuesta se encuentra enraizada en siglos y siglos de historia, interpretaciones detalladas de textos sagrados y diferencias fundamentales en la comprensión de la fe, la divinidad y las expectativas mesiánicas. La figura del Mesías esperado dentro del judaísmo no representa solamente una personalidad religiosa importante, sino que simboliza un líder transformador que revolucionará el mundo de maneras muy específicas y concretas. Mientras que la tradición cristiana celebra y venera a Jesús como el cumplimiento total de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, el judaísmo continúa aguardando pacientemente la llegada de su Mesías verdadero. Esta espera se fundamenta en criterios y expectativas muy particulares que, según la interpretación judía tradicional, Jesús de Nazaret no logró cumplir durante su vida terrenal. Estas profundas diferencias teológicas y espirituales nos conducen hacia un viaje absolutamente fascinante a través de las escrituras hebreas milenarias, los textos cristianos del Nuevo Testamento, y las riquísimas tradiciones y expectativas que han moldeado y definido dos de las religiones más influyentes e importantes de toda la historia de la humanidad. Si este tema te interesa tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. También déjame un comentario contándome qué opinas sobre este fascinante tema. En este video exhaustivo, descubrirás las razones teológicas más profundas, históricas más relevantes y culturales más significativas detrás de esta discrepancia tan importante entre estas dos tradiciones religiosas. Exploraremos minuciosamente cómo las profecías del Antiguo Testamento, la tradición rabínica milenaria y los eventos históricos más trascendentales han influido decisivamente en la perspectiva judía contemporánea. Todo esto arrojará una luz completamente nueva sobre un tema que sigue siendo extremadamente relevante, profundamente significativo y tremendamente importante en nuestra actualidad globalizada. Primer aspecto: el monoteísmo estricto y absoluto. El monoteísmo representa uno de los pilares fundamentales más importantes dentro de toda la estructura religiosa del judaísmo tradicional. Los judíos mantienen una creencia inquebrantable en un Dios único, completamente omnipotente y absolutamente trascendente, conocido tradicionalmente como el Eterno, Yahvé o Adonai. Esta creencia monoteísta se encuentra en el corazón mismo de su fe ancestral y se expresa claramente en el Shema, una declaración central y fundamental que proclama: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es», tal como aparece registrado en Deuteronomio 6:4. Esta declaración no es simplemente una frase ceremonial, sino que representa la esencia misma de la identidad religiosa judía. La unidad absoluta de Dios es un concepto que impregna cada aspecto de la vida espiritual, ritual y cotidiana del pueblo judío. Esta creencia monoteísta estricta ha sido transmitida cuidadosamente de generación en generación durante miles de años, manteniéndose como una constante inquebrantable a través de todas las épocas históricas, las persecuciones, las diásporas y los cambios culturales. En marcado contraste con esta tradición monoteísta, el cristianismo, especialmente en su forma trinitaria más desarrollada, sostiene firmemente la creencia en la Trinidad divina: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. Esta doctrina trinitaria implica necesariamente que Jesús constituye una de las tres personas divinas y comparte exactamente la misma naturaleza divina esencial que el Padre y el Espíritu Santo. Para los cristianos trinitarios, esta unidad en la diversidad representa un misterio divino profundo que debe ser aceptado por fe.
Sin embargo, para los judíos tradicionales, la noción misma de una Trinidad divina o la atribución de divinidad a Jesús contradice directa y fundamentalmente su creencia milenaria en un Dios absolutamente único e indivisible. Cualquier intento de dividir a Dios en múltiples personas o manifestaciones, o de atribuirle una manifestación humana como la de Jesús, va completamente en contra de la unidad absoluta y la trascendencia divina que constituye el núcleo de su fe. Los judíos también sostienen firmemente que Dios es completamente inmutable y no experimenta cambios de ningún tipo. La encarnación de Jesús, donde según la creencia cristiana Dios se hizo hombre completo, se considera incompatible con la creencia judía fundamental en la inmutabilidad absoluta de Dios. Desde la perspectiva judía tradicional, Dios no puede experimentar limitaciones humanas, emociones cambiantes o transformaciones de naturaleza. La enseñanza cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios y parte integral de la Trinidad se considera, desde el punto de vista judío ortodoxo, como una herejía fundamental o una creencia completamente falsa en relación con la verdadera naturaleza de Dios. Los judíos no reconocen a Jesús como un Salvador divino o como el Mesías prometido por las Escrituras. Aunque reconocen plenamente que Jesús fue una figura histórica importante y significativa en su época, no le atribuyen divinidad alguna ni le otorgan un papel mesiánico en el plan divino de redención. Para los cristianos devotos, Jesús representa el camino único hacia la salvación eterna y la reconciliación completa con Dios Padre. Los judíos, en contraste fundamental, creen en la salvación a través de la observancia cuidadosa de la ley divina, halajá, y la práctica ética correcta, no a través de la fe personal en Jesús como Salvador. Esta diferencia representa una de las divisiones teológicas más profundas entre ambas tradiciones religiosas. Segundo aspecto: concepciones completamente diferentes del Mesías. Los judíos mantienen una expectativa firme y constante en la llegada futura de un Mesías auténtico, en hebreo Mashiach o Mesías, quien será un descendiente directo del linaje real del rey David. Se espera que este Mesías prometido sea fundamentalmente un líder humano extraordinario que cumplirá específicamente varias profecías mesiánicas cruciales, incluyendo la reunificación completa de toda la diáspora judía mundial, la reconstrucción del Santo Templo de Jerusalén y la instauración definitiva de una era dorada de paz universal y justicia perfecta en toda la tierra. La llegada del verdadero Mesías marcará específicamente la redención completa de Israel como nación y pueblo, así como la restauración total del reino de Dios en la tierra. Este evento trascendental está íntimamente asociado con la era mesiánica conocida tradicionalmente como Olam Habá, o el mundo venidero. Esta época representará una transformación radical de la realidad humana, donde la justicia, la paz y el conocimiento divino prevalecerán. Las expectativas mesiánicas judías incluyen elementos muy específicos y tangibles: el fin de todas las guerras, la eliminación completa de la pobreza y el sufrimiento, el retorno de todos los judíos a la tierra de Israel, la reconstrucción del templo con todos sus rituales originales, y el reconocimiento universal de Dios por parte de toda la humanidad. Estas expectativas no son meramente espirituales, sino que incluyen transformaciones políticas, sociales y físicas. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías prometido precisamente porque no cumplió estas expectativas mesiánicas tradicionales y específicas durante su vida terrenal. Jesús no logró la reunificación política de Israel como nación independiente, no estableció la paz universal que caracterizará la era mesiánica, ni reconstruyó el Templo de Jerusalén durante su ministerio. Desde la perspectiva judía, estos fracasos en cumplir las profecías mesiánicas específicas demuestran claramente que Jesús no era el Mesías verdadero. El rechazo judío de Jesús como Mesías también se fundamenta en el hecho de que no existe un consenso mesiánico uniforme entre las diversas corrientes y movimientos del judaísmo contemporáneo.
Diferentes grupos judíos pueden tener variaciones en sus expectativas mesiánicas específicas, pero todos coinciden en que el verdadero Mesías debe cumplir criterios muy específicos que Jesús no satisfizo. En el cristianismo tradicional, Jesús es reconocido y venerado como el Mesías prometido, pero con características y un papel fundamentalmente diferentes a las expectativas judías. Los cristianos creen firmemente que Jesús es el Mesías divino y el Hijo de Dios, quien vino específicamente para redimir a toda la humanidad a través de su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección gloriosa. Esta creencia cristiana en Jesús como Mesías se basa principalmente en las enseñanzas y afirmaciones del Nuevo Testamento, que los cristianos ven como el cumplimiento definitivo de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La diferencia fundamental radica en que, mientras los judíos esperan pacientemente un Mesías humano que aún está por venir y transformará el mundo físicamente, los cristianos creen que Jesús es el Mesías divino que ya vino y cumplió su misión redentora espiritual. Para los cristianos, la segunda venida de Cristo se asocia con su regreso futuro en gloria divina al final de los tiempos para juzgar definitivamente a los vivos y a los muertos. Pero esta creencia escatológica difiere radicalmente de las expectativas mesiánicas judías tradicionales. Tercer aspecto: orígenes y naturaleza humana de Jesús. Según las creencias judías fundamentales y tradicionales, María fue simplemente una mujer judía común y corriente de su época que dio a luz a Jesús de manera completamente natural. El judaísmo ortodoxo no reconoce absolutamente ninguna intervención divina sobrenatural o concepción virginal milagrosa en el nacimiento de Jesús, tal como se describe detalladamente en los evangelios del Nuevo Testamento. Considera el nacimiento de Jesús como un evento completamente humano y natural, sin elementos sobrenaturales. Los cristianos devotos, en contraste directo, creen firmemente en la concepción virginal milagrosa de Jesús, lo que significa específicamente que María concibió a Jesús únicamente por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Esta creencia cristiana fundamental se encuentra claramente registrada en el Evangelio de Mateo 1, 18, 25 y en el Evangelio de Lucas 1, 26, 38 del Nuevo Testamento, y representa uno de los pilares doctrinales del cristianismo tradicional. Desde la perspectiva judía ortodoxa, el hecho irrefutable de que Jesús tuviera una madre completamente humana implica necesariamente que Él mismo era fundamentalmente humano, no divino. Los judíos sostienen inquebrantablemente la creencia en un Dios único y absolutamente trascendente, y por lo tanto no pueden aceptar a Jesús como una manifestación divina de Dios en la tierra. Esta posición teológica se mantiene consistentemente a través de todas las corrientes del judaísmo tradicional. La encarnación, es decir, la creencia cristiana fundamental en que Dios Todopoderoso se hizo hombre completo en la persona de Jesús de Nazaret, es absolutamente fundamental en toda la teología cristiana tradicional. Sin embargo, esta doctrina va completamente en contra del principio judío inquebrantable de que Dios es completamente incorpóreo, absolutamente inmutable y eternamente trascendente. La idea misma de que Dios pueda tomar forma humana física se considera completamente incompatible con el concepto judío tradicional de la divinidad absoluta. Los judíos reconocen plenamente a Jesús como una figura histórica importante y significativa de su época, pero lo consideran exclusivamente como un ser humano extraordinario, posiblemente un rabino destacado o un profeta inspirado, pero nunca como una figura divina o sobrenatural. Desde la perspectiva judía ortodoxa, atribuir divinidad a cualquier ser humano, incluyendo a Jesús, constituye una desviación fundamental de la estricta unidad y trascendencia absoluta de Dios que define el núcleo mismo de la fe judía. Esta diferencia en la comprensión de la naturaleza de Jesús representa una de las divisiones teológicas más profundas y fundamentales entre el judaísmo y el cristianismo.
Mientras los cristianos ven en Jesús la unión perfecta de la naturaleza divina y humana, los judíos mantienen firmemente que tal unión es teológicamente imposible e incompatible con la naturaleza absoluta de Dios. Cuarto aspecto: tradiciones escriturales y hermenéuticas. Los judíos fundamentan completamente sus creencias religiosas más profundas en las escrituras hebreas ancestrales, conocidas tradicionalmente como la Biblia hebrea o el Tanaj. El Tanaj se compone específicamente de tres partes fundamentales y claramente definidas: la Torá, ley, que constituye los 5 libros de Moisés; los Neviim, profetas, que incluyen los libros proféticos históricos y literarios; y los Ketubim, escritos, que comprenden los textos sapienciales y poéticos. Estas escrituras sagradas son consideradas altamente veneradas y absolutamente autoritativas en el judaísmo tradicional, formando la base inquebrantable de toda su teología y tradición religiosa milenaria. En las escrituras del Antiguo Testamento no se menciona específicamente a Jesús de Nazaret, ni se hace referencia directa alguna a su supuesta divinidad o papel mesiánico. Los judíos ortodoxos consideran firmemente que las profecías mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento se refieren exclusivamente a eventos futuros que aún no han ocurrido, y no a la vida histórica de Jesús de Nazaret. Esta interpretación contribuye significativamente a su rechazo categórico de la divinidad atribuida a Jesús por el cristianismo. Aunque existen ciertamente pasajes específicos en el Antiguo Testamento que los cristianos interpretan consistentemente como profecías directas sobre Jesús, los judíos tradicionalmente mantienen una interpretación completamente diferente de estos mismos textos sagrados. Por ejemplo, el libro profético de Isaías contiene numerosas profecías mesiánicas que los cristianos interpretan sistemáticamente como prefiguraciones claras de Jesús, especialmente el famoso pasaje de Isaías 53, que describe detalladamente a un siervo de Dios sufriente que padece por los pecados de otros. Los judíos interpretan este pasaje crucial de manera radicalmente diferente, refiriéndose tradicionalmente más al pueblo de Israel como un colectivo nacional que sufre históricamente, en lugar de referirse a un individuo específico como Jesús de Nazaret. Esta interpretación judía ve al siervo sufriente como una representación simbólica del pueblo judío en su conjunto, que ha experimentado persecuciones, exilios y sufrimientos a lo largo de toda su historia milenaria. Además de las escrituras canónicas, los judíos también valoran tremendamente la tradición rabínica oral y las enseñanzas acumuladas de los sabios judíos más destacados a lo largo de muchos siglos de desarrollo intelectual. Esta tradición oral invaluable, que se encuentra preservada en obras monumentales como el Talmud y la Midrash, complementa y aclara significativamente las enseñanzas de la Torá escrita. Proporciona un marco interpretativo sofisticado y detallado para entender correctamente la voluntad divina y para vivir una vida completamente piadosa según la ley judía tradicional, halajá. En contraste marcado, el cristianismo tradicional se basa fundamentalmente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento cristiano. El Nuevo Testamento describe específicamente a Jesús como el cumplimiento definitivo y completo de las profecías del Antiguo Testamento, presentando sus enseñanzas revolucionarias, sus milagros sobrenaturales, su muerte sacrificial y su resurrección gloriosa, como elementos absolutamente fundamentales para toda la fe cristiana auténtica. Los cristianos devotos interpretan sistemáticamente el Antiguo Testamento a la luz reveladora del Nuevo Testamento, entendiendo las promesas y profecías mesiánicas como cumplidas definitivamente en la persona y obra de Jesucristo. Esta hermenéutica cristiana ve una continuidad profética clara y directa entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento a través de la vida y ministerio de Jesús. Quinto aspecto: experiencias históricas y memoria colectiva. Las experiencias históricas traumáticas y la memoria colectiva del pueblo judío
han influido profunda y significativamente en su percepción contemporánea de Jesús y del cristianismo institucional. Durante muchos siglos de persecución sistemática, los judíos han enfrentado discriminación brutal, violencia organizada y persecución religiosa por parte de comunidades cristianas dominantes en Europa, el Medio Oriente y otras partes del mundo. Estos eventos históricos dolorosos han creado barreras psicológicas profundas y una desconfianza comprensible hacia la figura de Jesús como Mesías dentro de la comunidad judía mundial. La promoción forzada y a menudo violenta de la conversión al cristianismo, especialmente durante periodos históricos como la Inquisición española, los pogroms rusos y otros periodos extensos de intolerancia religiosa institucionalizada, ha dejado una huella traumática profunda y duradera en la relación histórica entre judíos y cristianos. Estas experiencias colectivas de persecución han sido transmitidas culturalmente de generación en generación, creando una memoria histórica que influye en las actitudes contemporáneas hacia el cristianismo. Los pogroms, que fueron ataques violentos y organizados contra comunidades judías indefensas, frecuentemente se justificaron con la acusación falsa y perniciosa de que los judíos eran colectivamente responsables de la crucifixión de Jesús. Esta acusación de deicidio, asesinato de Dios, fue utilizada durante siglos para justificar la hostilidad, la discriminación legal y la violencia física contra las comunidades judías en toda Europa cristiana. Las expulsiones masivas de judíos de países como Inglaterra, 1290, Francia, múltiples expulsiones, y especialmente España, 1492, frecuentemente fueron acompañadas por campañas de conversión forzada al cristianismo. Durante la Inquisición española, los judíos enfrentaron la terrible opción entre la conversión forzada al cristianismo, el exilio completo o incluso la muerte. Muchos judíos se convirtieron externamente mientras mantenían secretamente sus creencias judías, conocidos como marranos o conversos, viviendo bajo constante temor de ser descubiertos y ejecutados. Por otro lado, el cristianismo mismo ha evolucionado históricamente en numerosas tradiciones, denominaciones y doctrinas diferentes a lo largo de sus 2 milenios de desarrollo histórico. Esto ha dado lugar a diferencias teológicas muy significativas entre las múltiples denominaciones cristianas, católica, ortodoxa, protestante, evangélica, etc., cada una con sus propias interpretaciones específicas de la naturaleza y papel de Jesús. Estas diferencias internas también afectan considerablemente cómo se percibe a Jesús dentro de cada tradición cristiana particular y cómo cada denominación se relaciona con el judaísmo y otras religiones no cristianas. Es importante reconocer que en tiempos recientes, especialmente después del Holocausto y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ha habido esfuerzos significativos y sinceros por parte de líderes religiosos y académicos, tanto judíos como cristianos, para fomentar el diálogo interreligioso constructivo y la comprensión mutua. Estos esfuerzos buscan abordar las diferencias teológicas históricas de manera respetuosa y encontrar áreas genuinas de convergencia, colaboración y respeto mutuo entre ambas tradiciones religiosas. Sexto aspecto: rechazo fundamental de la divinidad humana. En el judaísmo tradicional se afirma categórica e inquebrantablemente la creencia en un Dios completamente trascendente, es decir, un Dios que existe eternamente más allá del mundo físico material divina absoluta, y todas las limitaciones humanas que Dios es completamente inmutable, no cambia nunca, totalmente incorpóreo, sin forma física, y absolutamente no está sujeto a ninguna de las limitaciones humanas, emociones cambiantes o debilidades físicas que caracterizan la existencia humana mortal. La idea fundamental de la divinidad de Jesús, donde según la doctrina cristiana Dios Todopoderoso se encarna completamente en forma humana física, contradice directa y fundamentalmente el principio más básico de la trascendencia divina absoluta en el judaísmo tradicional.
Los judíos ortodoxos argumentan consistentemente que Dios no puede ser limitado, confinado o reducido a una forma humana física, ya que esto sería completamente contrario a su naturaleza eternamente trascendente, absolutamente inmutable y totalmente perfecta. En el cristianismo tradicional, especialmente en su forma trinitaria más desarrollada teológicamente, se sostiene firmemente que Dios se encarnó completamente en Jesús de Nazaret, es decir, que Dios Todopoderoso se hizo hombre completo en la persona histórica de Jesús. Para los cristianos devotos, Jesús es visto simultáneamente como el Hijo unigénito de Dios y la segunda persona de la Santa Trinidad, compartiendo tanto una naturaleza completamente divina como una naturaleza completamente humana, en lo que se conoce teológicamente como la unión hipostática. Esta divergencia teológica fundamental entre el concepto judío de la trascendencia divina absoluta y la creencia cristiana en la encarnación histórica de Dios en Jesús ha sido una fuente constante y significativa de separación teológica profunda entre ambas tradiciones religiosas durante casi 2 milenios de historia. Mientras que los judíos mantienen inquebrantablemente que Dios es uno, único e indivisible en su esencia, los cristianos trinitarios creen en una Trinidad divina, donde Dios se manifiesta eternamente en 3 personas distintas pero unidas en esencia. El judaísmo, como religión estrictamente monoteísta desde sus orígenes abrahámicos, no reconoce bajo ninguna circunstancia intermediarios divinos entre Dios y la humanidad, ni siquiera en forma de un ser humano extraordinario como Jesús de Nazaret. Los judíos enfatizan consistentemente la posibilidad y necesidad de una relación directa e inmediata entre cada individuo humano y Dios, sin necesidad alguna de intermediarios, mediadores divinos, desde la perspectiva judía ortodoxa más tradicional. Jesús puede ser reconocido y respetado como un líder religioso destacado de su época, un maestro moral inspirado, o incluso un profeta carismático, pero bajo ninguna circunstancia se le atribuye divinidad alguna, ni se le considera una manifestación física de Dios en la tierra. Esta posición teológica se mantiene consistentemente a través de todas las corrientes principales del judaísmo contemporáneo, aspecto, desde la historia compleja de las disputas teológicas. En los primeros siglos cruciales de la era cristiana, aproximadamente desde el siglo I hasta el siglo IV después de Cristo, surgieron gradualmente comunidades cristianas diversas entre poblaciones tanto judías como gentiles, no judías, dando lugar inevitablemente a desacuerdos teológicos profundos y complejos sobre si Jesús de Nazaret era realmente el Mesías prometido por las Escrituras hebreas, Dios Todopoderoso, y cómo se relacionaba exactamente con. Estos debates iniciales fueron fundamentales para el desarrollo posterior de ambas tradiciones religiosas. Un momento absolutamente crucial y definitivo en estas disputas teológicas tempranas fue el famoso Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo bajo el patrocinio del emperador romano Constantino. En este concilio ecuménico histórico, los líderes cristianos más prominentes de todo el Imperio Romano debatieron intensamente y definieron oficialmente la relación teológica precisa entre Jesús y Dios Padre dentro del contexto doctrinal de la Trinidad Divina. El resultado fue el Credo Niceno, que afirmó la divinidad plena de Jesús. Los judíos de esa época, quienes obviamente no participaron ni fueron invitados al Concilio de Nicea, rechazaron categóricamente la nueva formulación trinitaria oficial que afirmaba inequívocamente la divinidad absoluta de Jesús como segunda persona de la Trinidad. Para los judíos contemporáneos, esta decisión conciliar representó una desviación fundamental e inaceptable del monoteísmo estricto que había caracterizado la religión abrahámica desde sus orígenes más antiguos, que es la rama de la teología cristiana que trata específicamente sobre la naturaleza exacta y la persona de Jesucristo, se convirtió gradualmente en un punto focal central de estas disputas teológicas complejas y prolongadas.
Concilios posteriores e igualmente importantes, como el Concilio de Calcedonia celebrado en el año 451 después de Cristo, continuaron definiendo y refinando meticulosamente la relación teológica entre las naturalezas divina y humana de Jesús, estableciendo la doctrina de las dos naturalezas, que permanece hasta hoy. A medida que los misioneros cristianos expandían activamente su fe religiosa a diversas regiones geográficas del Imperio Romano, y más allá, surgían inevitablemente tensiones significativas y conflictos con las comunidades judías establecidas. Las misiones cristianas organizadas frecuentemente buscaban persuadir activamente a los judíos locales de que Jesús era efectivamente el Mesías prometido, lo cual generaba desacuerdos teológicos intensos, debates públicos acalorados y a menudo hostilidad abierta entre las comunidades. En respuesta directa a estas disputas teológicas cristianas crecientes y a la presión misionera constante, líderes judíos prominentes y eruditos rabínicos destacados formularon sistemáticamente argumentos sofisticados en contra de la divinidad atribuida a Jesús y defendieron vigorosamente las creencias judías tradicionales contra lo que percibían como innovaciones teológicas inaceptables. Estos argumentos se preservaron en la literatura rabínica y continúan influyendo en el pensamiento judío contemporáneo. En ciertos momentos históricos particularmente oscuros, como durante la notoria Inquisición española de los siglos XV y XVI, los judíos enfrentaron persecuciones sistemáticas brutales y conversiones forzadas violentas al cristianismo, siendo presionados bajo amenaza de muerte a aceptar públicamente la divinidad de Jesús y a renunciar a sus creencias ancestrales. Estas experiencias traumáticas dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva judía que persisten hasta nuestros días. A lo largo de los siglos subsiguientes, las diferencias teológicas fundamentales entre judíos y cristianos persistieron como puntos constantes de separación religiosa y tensión social. Las disputas académicas y populares sobre la naturaleza exacta de Jesús y su relación precisa con Dios continúan siendo temas importantes de discusión teológica, diálogo interreligioso y debate académico en la actualidad contemporánea. En tiempos recientes, especialmente después de los horrores del Holocausto y los cambios sociales de la segunda mitad del siglo XX, líderes religiosos progresistas y académicos comprometidos de ambas tradiciones han trabajado sistemáticamente para fomentar el diálogo interreligioso constructivo y la comprensión mutua genuina entre comunidades judías y cristianas. Estos esfuerzos sinceros buscan abordar las diferencias teológicas históricas de manera respetuosa y académica, mientras encuentran áreas auténticas de convergencia ética, colaboración social y respeto mutuo. Octavo. Aspecto. Rechazo teológico de la cruz como símbolo redentor. En el cristianismo tradicional y ortodoxo, la crucifixión histórica de Jesús se considera fundamental e inequívocamente como un acto redentor supremo. Los cristianos devotos creen en la historia de la salvación Jesús murió voluntariamente en la cruz del Calvario, específicamente para expiar todos los pecados de la humanidad entera y abrir definitivamente el camino hacia la reconciliación completa con Dios Padre. La crucifixión se considera el sacrificio supremo y perfecto, donde Jesús, identificado como el Cordero de Dios, ofreció voluntariamente su vida preciosa para redimir completamente a la humanidad de todos sus pecados y transgresiones. De la expiación a través de la cruz constituye absolutamente el corazón teológico central del cristianismo tradicional. Para los cristianos, la muerte de Jesús no fue simplemente un martirio trágico o una injusticia histórica, sino el momento culminante del plan divino de salvación que había sido prefigurado a través de todo el Antiguo Testamento mediante el sistema sacrificial del templo y las profecías mesiánicas. Desde la perspectiva judía tradicional y ortodoxa, sin embargo, la crucifixión de Jesús no se interpreta en absoluto como un acto redentor ni como un sacrificio expiatorio válido según los principios establecidos en las Escrituras hebreas.
Los judíos no reconocen a Jesús como un sacrificio redentor legítimo porque no creen teológicamente que los pecados individuales o colectivos puedan ser redimidos a través de la muerte sustitutiva de otra persona, incluso si esa persona fuera extraordinariamente justa o santa. La idea fundamental de que alguien pueda morir vicariamente por los pecados de otros va directamente en contra de la enseñanza judía tradicional de que cada individuo humano es personal y directamente responsable ante Dios de su propia relación espiritual y la expiación personal de sus propios pecados. Según la teología judía clásica, la expiación se logra a través del arrepentimiento sincero, teshuvá, la reparación de los daños causados y el cambio genuino de conducta, no a través de sacrificios sustitutivos. En la teología judía fundamental, la cruz como símbolo no tiene absolutamente ningún significado redentor o espiritual positivo. La idea misma de un Mesías crucificado como redentor universal es completamente incompatible con las expectativas mesiánicas judías tradicionales que se han desarrollado a lo largo de milenios. Para los judíos ortodoxos, el verdadero Mesías se espera como un líder humano extraordinario que traerá la paz mundial, la justicia universal y la prosperidad, pero no a través de la muerte violenta o el martirio. El judaísmo tradicional enfatiza consistentemente la importancia suprema de la vida en este mundo físico y la práctica ética concreta en la conducta humana cotidiana, como los medios principales para vivir una vida justa y agradar a Dios. El enfoque judío se centra en la santificación de la vida presente a través del cumplimiento de los mandamientos divinos, mitzvot, la práctica de la justicia social y la construcción de una sociedad ética, más que en la salvación a través del sacrificio. Por lo tanto, no tiene un papel teológico relevante o significativo en las enseñanzas éticas y teológicas judías contemporáneas. Más bien, la tradición judía ve la muerte de Jesús como una tragedia histórica, posiblemente como el martirio de un maestro religioso judío a manos de las autoridades romanas, pero sin atribuirle significado soteriológico de salvación alguno. A lo largo de la historia, las tensiones entre judíos y cristianos frecuentemente se han agravado y intensificado por estas diferencias fundamentales en la interpretación del significado de la crucifixión. En numerosos casos históricos documentados, las persecuciones violentas y los pogroms organizados dirigidos contra comunidades judías indefensas se justificaron específicamente con la acusación falsa y perniciosa de que los judíos eran colectivamente responsables de la crucifixión de Jesús. Esta acusación de deicidio contribuyó significativamente a siglos de hostilidad, discriminación legal y violencia física contra las poblaciones judías en Europa cristiana. Noveno aspecto: interpretaciones divergentes de las Escrituras Sagradas. Las diferencias profundas y sistemáticas en la interpretación de las Escrituras Sagradas han contribuido significativa y decisivamente a las divergencias teológicas fundamentales entre judíos y cristianos. Estas, a lo largo de toda la historia, interpretativas, siguen siendo una fuente constante de debate académico, discusión teológica y diálogo interreligioso entre ambas tradiciones religiosas en la actualidad contemporánea. Algunos ejemplos destacados y particularmente significativos de estas diferencias interpretativas incluyen varios pasajes clave que han sido objeto de debate durante siglos. Isaías 7:14 representa uno de los textos más disputados. Los cristianos interpretan consistentemente la profecía sobre la Virgen que dará a luz como una referencia profética directa y específica a la concepción virginal milagrosa de Jesús a través de María. Sin embargo, los judíos frecuentemente señalan que la palabra hebrea original, alma, se traduce más apropiadamente como mujer joven, en lugar de virgen específicamente, y no establecen ninguna conexión profética con Jesús de Nazaret. Para los judíos, este pasaje se refiere a eventos contemporáneos del profeta Isaías en el siglo VIII a.C.
Isaías 53 constituye otro texto central en estas disputas interpretativas. Los cristianos ven claramente a Jesús como el cumplimiento perfecto y completo de la profecía del siervo sufriente, quien sufre vicariamente por los pecados de otros y cuya muerte trae redención y sanidad espiritual. Los judíos, en contraste, tienden a interpretar al pueblo de Israel colectivamente como el siervo sufriente, refiriéndose a las persecuciones históricas, exilios y sufrimientos del pueblo judío a lo largo de los siglos, en lugar de referirse a un individuo mesiánico específico. Deuteronomio 6:4, Shema, ilustra diferencias fundamentales en la comprensión de la naturaleza divina. Los judíos enfatizan absolutamente la unicidad indivisible y absoluta de Dios, como se expresa en esta declaración central de fe, mientras que los cristianos trinitarios frecuentemente ven en este pasaje un indicio sutil de la unidad compleja de la Trinidad divina, interpretando la palabra hebrea echad, uno, como una unidad compuesta en lugar de una unidad absoluta. Levítico 17:11 presenta otra área de interpretación divergente. Los cristianos frecuentemente relacionan la declaración de que la vida de la carne está en la sangre directamente con la doctrina de la salvación a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz. Los judíos, sin embargo, no establecen esta conexión soteriológica y ven este pasaje en el contexto histórico original del sistema sacrificial del templo, sin aplicación mesiánica específica. Jeremías 31:34 describe la profecía del nuevo pacto que genera interpretaciones completamente diferentes. Los cristianos interpretan esta profecía como una referencia profética directa a Jesucristo y la nueva alianza establecida a través de su muerte y resurrección, reemplazando o cumpliendo el pacto mosaico original. Los judíos pueden ver este pasaje en un contexto más general de renovación espiritual futura del pueblo de Israel, o como una renovación del pacto original en lugar de su reemplazo. Salmo 110 ofrece otro ejemplo de interpretación divergente. Los cristianos ven este salmo davídico como una referencia profética clara a Jesús como un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, combinando roles reales y sacerdotales. Los judíos pueden interpretarlo diferentemente, posiblemente en relación directa con el rey David histórico o con expectativas mesiánicas futuras, pero sin conexión con Jesús. Génesis 12:7 y Deuteronomio 30:3 contienen pasajes que hablan de las promesas divinas relacionadas con la tierra de Israel, que pueden interpretarse de manera significativamente diferente en el contexto de las relaciones judías y cristianas contemporáneas con la Tierra Santa. Mientras los judíos ven estas promesas como específicamente dirigidas al pueblo judío, algunos cristianos interpretan estas promesas en términos más espirituales o universales. Mateo 5:17-20 presenta el contexto neotestamentario, donde los cristianos ven estos pasajes como el cumplimiento y la perfección de la ley mosaica en Jesús, mientras que los judíos enfatizan la observancia continua y permanente de la ley divina, sin necesidad de cumplimiento mesiánico a través de Jesús. Estas diferencias fundamentales en la interpretación de las Escrituras sagradas han influido profunda y persistentemente en las divergencias teológicas entre judíos y cristianos a lo largo de toda la historia, desde los primeros siglos de la era cristiana hasta la actualidad contemporánea. Continúan siendo temas centrales de discusión académica, diálogo interreligioso y investigación bíblica en seminarios, universidades y centros de estudios religiosos en todo el mundo. La comprensión de estas diferencias interpretativas es crucial para cualquier diálogo interreligioso constructivo y para una apreciación más profunda de la riqueza teológica presente en ambas tradiciones religiosas. Reconocer y respetar estas diferencias hermenéuticas puede contribuir significativamente a la construcción de puentes de entendimiento mutuo entre comunidades judías y cristianas en nuestro mundo contemporáneo cada vez más interconectado. 10º aspecto: compromiso con la diversidad y libertad religiosa.
El judaísmo tradicional valora profunda y consistentemente la libre elección personal en todas las cuestiones relacionadas con la fe, la espiritualidad y la práctica religiosa individual. Esta tradición alenta específicamente a las personas a elegir su camino religioso de manera completamente consciente, informada y voluntaria, sin coerción externa alguna. Los judíos sostienen firmemente que la fe auténtica y la relación personal con Dios deben ser decisiones absolutamente personales y voluntarias, nunca impuestas por autoridades externas, presión social o circunstancias políticas. Históricamente, el judaísmo ha promovido activa y consistentemente la tolerancia religiosa y el respeto genuino por las creencias y prácticas religiosas de otras comunidades y tradiciones espirituales. Esta actitud de apertura y respeto se ha desarrollado particularmente a lo largo de la experiencia de la diáspora judía, donde las comunidades judías han vivido como minorías en sociedades predominantemente no judías durante milenios enteros. A lo largo de toda la diáspora judía histórica, que se extiende por prácticamente todos los continentes y culturas del mundo, los judíos han interactuado constructivamente con personas de diferentes religiones, filosofías y culturas diversas, fomentando consistentemente una actitud de coexistencia pacífica, respeto mutuo y colaboración intercultural. Esta experiencia histórica de vivir como minoría religiosa ha sensibilizado a las comunidades judías hacia la importancia de la tolerancia, el pluralismo religioso y la protección de los derechos de todas las minorías. La ética judía tradicional enfatiza consistentemente la importancia suprema de la justicia práctica, tzedek, la responsabilidad social activa y la caridad organizada, tzedaka, como valores fundamentales que trascienden las fronteras religiosas. Esto frecuentemente implica colaborar activamente con personas de diferentes creencias religiosas, filosóficas y culturales para lograr objetivos sociales comunes como la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación, la defensa de los derechos humanos y la construcción de sociedades más justas y equitativas. Es importante notar que el judaísmo tradicionalmente no tiene una tradición histórica de proselitismo activo o evangelización agresiva, y por lo tanto, respeta naturalmente la autonomía religiosa y las decisiones espirituales de los demás. Esta característica distingue al judaísmo de muchas otras tradiciones religiosas que enfatizan la conversión y la expansión misionera como obligaciones religiosas fundamentales. Las comunidades judías contemporáneas participan activa y constructivamente en el diálogo interreligioso moderno, que implica conversaciones respetuosas, académicas y constructivas con representantes de otras tradiciones religiosas. Estos diálogos buscan fomentar el entendimiento mutuo genuino, abordar malentendidos históricos y colaborar en cuestiones de interés común como la paz mundial, la justicia social, la protección del medio ambiente y la promoción de los valores judíos con la diversidad religiosa. Se refleja también en su participación en organizaciones interreligiosas, conferencias ecuménicas y iniciativas de colaboración social que trascienden las fronteras denominacionales. Esta participación demuestra un reconocimiento práctico de que diferentes tradiciones religiosas pueden contribuir valiosa y distintivamente al bienestar común de la humanidad sin necesidad de uniformidad teológica. 11. Aspecto: legado traumático de persecuciones históricas. Durante toda la Edad Media europea, aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, los judíos en Europa y otras partes del mundo cristiano enfrentaron persecuciones sistemáticas, discriminación legal institucionalizada y expulsiones masivas basadas fundamentalmente en prejuicios religiosos profundamente arraigados y estereotipos negativos perpetuados por autoridades eclesiásticas y seculares, culpando colectivamente a todos los judíos por la muerte de Jesús. Fue utilizada sistemáticamente durante siglos para justificar la hostilidad popular, la discriminación legal, la violencia organizada y las políticas antijudías implementadas por gobiernos cristianos en toda Europa.
Esta acusación falsa se convirtió en una herramienta poderosa de antisemitismo que trascendió fronteras geográficas y períodos históricos. Las expulsiones masivas y los pogroms violentos se llevaron a cabo sistemáticamente en países como Inglaterra, 1290, Francia, múltiples expulsiones entre 1182 y 1394, España, 1492, Portugal, 1497 y numerosos principados alemanes e italianos. Durante la notoria Inquisición española, que comenzó en 1488, los judíos se enfrentaron la terrible alternativa entre la conversión forzada al cristianismo, el exilio completo, que eran ataques violentos de todas sus propiedades, o incluso y frecuentemente letales contra comunidades judías indefensas, se basaban frecuente y explícitamente en la propaganda de que los judíos eran colectivamente responsables de la muerte de Jesús. Estos ataques violentos resultaron en miles de muertes, la destrucción de sinagogas y barrios judíos enteros y el desplazamiento forzado de poblaciones judías que habían vivido pacíficamente en las mismas comunidades durante siglos. Las acusaciones de libelo de sangre, alegaciones falsas de que los judíos asesinaban ritualmente a niños cristianos para usar su sangre en ceremonias religiosas, fueron otro elemento recurrente de la persecución medieval. Estas acusaciones, completamente fabricadas y sin fundamento histórico, resultaron en numerosos juicios injustos, ejecuciones masivas y ataques populares contra comunidades judías enteras. Estas persecuciones históricas traumáticas contribuyeron significativamente a la formación de la identidad judía como una comunidad separada, resiliente y a menudo aislada, luchando constantemente por preservar sus tradiciones ancestrales, su fe religiosa y su supervivencia física en un entorno frecuentemente hostil y peligroso. La memoria de estas persecuciones se transmitió culturalmente de generación en generación a través de relatos familiares, literatura, liturgia y prácticas conmemorativas. El Holocausto del siglo XX, donde aproximadamente 6 millones de judíos europeos fueron sistemáticamente asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores, representó la culminación trágica de siglos de antisemitismo europeo. Aunque el Holocausto fue perpetrado por una ideología racial más que religiosa, se construyó sobre fundamentos de antisemitismo cristiano histórico que habían preparado el terreno para la deshumanización de los judíos europeos. Aunque algunos líderes cristianos contemporáneos han trabajado sincera y sistemáticamente para promover un mejor entendimiento, reconciliación genuina y diálogo constructivo entre comunidades judías y cristianas, las persecuciones históricas dejaron una marca duradera y profunda en las relaciones interreligiosas. Muchas comunidades judías contemporáneas mantienen una memoria colectiva de estas experiencias traumáticas que influye en sus actitudes hacia el cristianismo institucional. En tiempos recientes, especialmente después del Concilio Vaticano II, 1962-1965, y declaraciones similares de otras denominaciones cristianas, ha habido esfuerzos significativos y sinceros por parte de líderes religiosos, académicos y comunidades enteras para promover el diálogo interreligioso constructivo, la reconciliación histórica y la cooperación práctica, superando gradualmente las tensiones históricas y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión crítica de la evidencia histórica. Los judíos y los cristianos mantienen perspectivas fundamentalmente diferentes sobre las fuentes de evidencia histórica y las creencias fundamentales relacionadas con la vida, muerte y significado de Jesús de Nazaret. Estas diferencias en la evaluación de evidencia contribuyen significativamente a sus conclusiones teológicas divergentes sobre la identidad mesiánica de Jesús. Para los cristianos devotos y académicos cristianos, el Nuevo Testamento constituye la fuente primaria, autoritativa y fundamental que describe detalladamente la vida, las enseñanzas revolucionarias, los milagros sobrenaturales y las acciones redentoras de Jesús. Los cristianos consideran estos textos como inspirados divinamente y históricamente confiables para entender la verdadera identidad y misión de Jesús como Mesías y Salvador.
Sin embargo, los judíos tradicionales no consideran el Nuevo Testamento como una fuente autoritativa, confiable o relevante para determinar cuestiones teológicas fundamentales, ni aceptan las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús. En lugar de esto, las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, Tanaj, constituyen las fuentes primarias y exclusivamente autoritativas para los judíos ortodoxos y conservadores. Los eruditos judíos argumentan consistentemente que no existen testimonios contemporáneos independientes, fuera del corpus del Nuevo Testamento, que respalden de manera convincente las afirmaciones cristianas más extraordinarias sobre Jesús, particularmente aquellas relacionadas con sus milagros sobrenaturales, su resurrección física y su divinidad. Esta ausencia de corroboración histórica independiente genera escepticismo legítimo en la comunidad académica judía. Los judíos sostienen firmemente que las profecías mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento se interpretan de manera fundamentalmente diferente en el cristianismo y el judaísmo, y que estas diferencias interpretativas no respaldan la creencia cristiana de que Jesús era el Mesías prometido por las Escrituras hebreas. Para los judíos, las profecías mesiánicas se refieren a eventos futuros específicos y tangibles que aún no han ocurrido en la historia mundial. La crucifixión y la resurrección de Jesús, que son absolutamente fundamentales para toda la fe cristiana tradicional, son vistas con considerable escepticismo por muchos judíos debido a lo que perciben como una falta de evidencia histórica independiente, arqueológica y documental que respalde estas afirmaciones extraordinarias. Los judíos señalan que estas afirmaciones dependen exclusivamente de fuentes cristianas partidarias. El judaísmo enfatiza sistemáticamente la creencia en un Dios único, indivisible y absolutamente trascendente, y muchos judíos consideran que las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús contradicen directa y fundamentalmente este principio monoteísta fundamental que ha definido la religión abrahámica desde sus orígenes históricos más antiguos. Además, los judíos frecuentemente señalan que muchas de las expectativas mesiánicas específicas descritas en las escrituras hebreas, como la paz mundial universal, la reunificación de todas las tribus de Israel, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y el reconocimiento universal de Dios, simplemente no se cumplieron durante la vida de Jesús o en los siglos posteriores a su muerte. Los académicos judíos también cuestionan la metodología hermenéutica cristiana que interpreta retrospectivamente las escrituras hebreas a la luz del Nuevo Testamento, argumentando que esta aproximación impone significados cristianos posteriores sobre textos que originalmente tenían contextos y significados completamente diferentes en su setting histórico hebreo original. Es importante reconocer que estas diferencias en la evaluación de evidencia histórica y fuentes textuales no representan necesariamente hostilidad personal hacia Jesús como figura histórica, sino diferencias genuinas en metodología académica, criterios de evidencia y presuposiciones hermenéuticas que han persistido durante casi 2 milenios de desarrollo teológico independiente. 10. Tercer aspecto: diferencias litúrgicas y prácticas de adoración. El judaísmo tradicional se fundamenta completamente en la adoración exclusiva de un Dios único, indivisible y absolutamente trascendente, como se proclama central y constantemente en el Shema, una oración esencial y fundamental que afirma inequívocamente la unidad absoluta de Dios. Esta declaración de fe constituye el corazón mismo de toda la liturgia judía, y se recita diariamente tanto en las oraciones matutinas como vespertinas, así como en momentos de especial significado espiritual. Los judíos se congregan regularmente en sinagogas locales para estudiar colectivamente las escrituras sagradas, participar en oraciones comunitarias estructuradas y adorar juntos según tradiciones litúrgicas que se han desarrollado y refinado durante milenios. El Shabbat, conocido en hebreo como el día de descanso sagrado, representa uno de los periodos más santos y significativos de toda la semana judía, dedicado específicamente al descanso espiritual, la reflexión religiosa, la adoración comunitaria
y el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios. Los viernes por la noche, comenzando al atardecer, y los sábados durante todo el día hasta la aparición de las primeras estrellas, los judíos observantes se reúnen consistentemente en sus sinagogas locales para participar en servicios religiosos estructurados, estudios bíblicos grupales y diversas prácticas religiosas comunitarias que conectan a las familias y comunidades con su herencia espiritual ancestral. Las escrituras hebreas, conocidas colectivamente como el Tanaj, son absolutamente centrales en toda la liturgia judía tradicional, e incluyen específicamente 3 secciones principales: la Torá, los 5 libros de Moisés, los Neviim, los libros proféticos, y los Ketubim, los escritos sapienciales y poéticos. Estas escrituras se leen públicamente según un ciclo anual cuidadosamente establecido y se estudian intensivamente tanto individual como colectivamente. Cotidiana se utilizan diversos símbolos rituales y objetos ceremoniales profundamente significativos, incluyendo la menorá, candelabro de 7 brazos, el shofar, cuerno de carnero utilizado en ocasiones especiales, la Brit Milá, circuncisión ritual, el talit, manto de oración, los tefilín, filacterias, y la mesuzá, pergamino ritual colocado en los marcos de las puertas. Cada uno de estos elementos tiene significados teológicos y históricos específicos que conectan a los judíos con su tradición ancestral. Además, los judíos celebran anualmente un calendario completo de festividades religiosas significativas, incluyendo Pesaj, la Pascua que conmemora el éxodo de Egipto, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, Rosh Hashanah, el año nuevo judío, Yom Kippur, el día de la expiación, Shavuot, la fiesta de las semanas, y otras celebraciones que marcan eventos importantes en la historia judía y el ciclo agrícola de la tierra de Israel. Los rabinos sirven como guías espirituales, educadores religiosos y líderes comunitarios, pero funcionan dentro de una estructura organizacional que generalmente carece de una jerarquía clerical estrictamente centralizada, como la que caracteriza a muchas denominaciones cristianas. Los rabinos son típicamente eruditos en las escrituras y la ley judía que han recibido ordenación rabínica después de años de estudio intensivo. En contraste marcado, el cristianismo tradicional se centra fundamentalmente en la adoración de Dios manifestado en la Trinidad: Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Esta adoración trinitaria constituye el núcleo de toda la liturgia cristiana y se expresa a través de credos, himnos, oraciones y rituales sacramentales que afirman la divinidad de Jesús y su papel como Salvador y Mediador. Las iglesias cristianas funcionan como lugares centrales donde los cristianos se reúnen regularmente para adorar específicamente a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, participar en sacramentos como la Eucaristía, comunión, y recibir enseñanza bíblica basada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La adoración cristiana frecuentemente incluye música congregacional, predicación expositiva y rituales sacramentales específicos. El domingo, conocido tradicionalmente como el Día del Señor, conmemora específicamente la resurrección de Jesús y sirve como el día principal de adoración cristiana en la mayoría de las denominaciones. Este día reemplazó históricamente al Shabbat judío como el día de adoración para las comunidades cristianas, simbolizando la nueva alianza establecida a través de Cristo. Las escrituras cristianas comprenden tanto el Antiguo Testamento, que los cristianos ven como prefigurando a Cristo, como el Nuevo Testamento, que registra la vida y enseñanzas de Jesús, y ambos son considerados fundamentales en la liturgia cristiana. La lectura bíblica, la predicación y la interpretación de las Escrituras se centran consistentemente en Jesucristo como el cumplimiento de todas las promesas bíblicas. Los rituales cristianos incluyen sacramentos centrales como el bautismo, que simboliza la muerte y resurrección espiritual con Cristo, y la Eucaristía o comunión,
que conmemora la última cena de Jesús, junto con símbolos distintivos como la cruz, que representa la crucifixión redentora, y el pez cristiano, ictus, que fueron adoptados por las comunidades cristianas primitivas. Los líderes religiosos en el cristianismo incluyen diversas categorías como sacerdotes, pastores, obispos, diáconos y otros clérigos, frecuentemente organizados en jerarquías eclesiásticas complejas que varían significativamente entre diferentes denominaciones cristianas. Estas estructuras organizacionales reflejan diferentes tradiciones teológicas y eclesiológicas que se han desarrollado a lo largo de los siglos de historia cristiana. Esta diversidad notable de prácticas litúrgicas, estructuras organizacionales y enfoques de adoración refleja la riqueza, variedad y complejidad teológica presente dentro de ambas tradiciones religiosas, demostrando cómo diferentes comprensiones de la naturaleza divina se expresan a través de formas distintas de adoración, ritual y vida comunitaria religiosa. Conclusión y reflexiones finales. Querido hermano o hermana, espero sinceramente que hayas disfrutado explorando este tema absolutamente fascinante y complejo, tanto como yo he disfrutado investigarlo y presentártelo de manera detallada y equilibrada. Las diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo respecto a la identidad mesiánica de Jesús representan algunas de las cuestiones más profundas, significativas y perdurables en toda la historia de las religiones exhaustivamente a lo largo de este análisis extenso. Estas diferencias no son simplemente divergencias superficiales de opinión religiosa, sino que reflejan comprensiones fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza de Dios, las expectativas mesiánicas, la interpretación de las escrituras sagradas y el significado de la historia y la redención humana. Cada tradición religiosa ha desarrollado sistemas teológicos sofisticados, tradiciones interpretativas ricas y prácticas espirituales profundas que reflejan sus comprensiones particulares de estos temas cruciales. Es absolutamente importante reconocer que ambas tradiciones, el judaísmo y el cristianismo, han contribuido inmensamente al desarrollo de la civilización humana, los valores éticos universales, la filosofía moral, el arte, la literatura, la música y las instituciones sociales que han enriquecido la experiencia humana durante milenios. Ambas tradiciones continúan ofreciendo perspectivas valiosas sobre cuestiones fundamentales de significado, propósito, moralidad y espiritualidad que siguen siendo relevantes para millones de personas en todo el mundo contemporáneo. El diálogo respetuoso y la comprensión mutua entre estas tradiciones no requieren necesariamente la eliminación de las diferencias teológicas legítimas, sino, más bien, el reconocimiento de que diferentes comunidades religiosas pueden mantener creencias distintas mientras colaboran constructivamente en áreas de preocupación humana común, como la justicia social, la paz mundial, la protección del medio ambiente y la promoción de la dignidad humana universal. En nuestro mundo contemporáneo, cada vez más interconectado y multicultural, la capacidad de entender, respetar y dialogar constructivamente con personas de diferentes tradiciones religiosas se ha vuelto no solo deseable, sino absolutamente esencial para la convivencia pacífica y la cooperación global efectiva en los desafíos que enfrentamos como humanidad. Si este video te ha parecido valioso, informativo y digno de compartir, te invito calurosamente a darle like, suscribirte al canal para recibir notificaciones de contenido nuevo similar, y compartirlo con tus amigos, familiares y cualquier persona que pueda beneficiarse de este tipo de análisis profundo y equilibrado sobre temas religiosos importantes. Tus comentarios, preguntas, sugerencias y reflexiones personales son siempre extremadamente bienvenidos y valorados, así que no dudes en dejarlos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer las perspectivas de nuestra comunidad y responder a las preguntas que puedan surgir de este tipo de discusiones complejas pero fascinantes.
Gracias sinceramente por ser parte de nuestra comunidad creciente de personas interesadas en la comprensión profunda de temas religiosos, históricos y culturales importantes. Tu apoyo constante, tu participación activa y tu interés genuino en estos temas complejos me motivan continuamente a seguir investigando y creando contenido de alta calidad que pueda contribuir positivamente a la comprensión mutua y el diálogo constructivo entre diferentes perspectivas. Nos vemos muy pronto en el siguiente video, donde continuaremos explorando temas igualmente fascinantes e importantes relacionados con la historia religiosa, las tradiciones espirituales y las cuestiones teológicas que han moldeado nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Que Dios te bendiga abundantemente, te proteja siempre y te guíe en tu búsqueda personal de verdad, comprensión y crecimiento espiritual. Que encuentres paz, sabiduría y satisfacción en tu camino de exploración y descubrimiento. Amén.